nos vamos delante de tu presencia en este momento, Dios amado. Así como lo dice esta canción, esta canción que estamos elevando, Padre Celestial, queremos ser sumergidos, queremos ser refrescados por ti en este momento. Para aquello, Padre Celestial, pedimos que tú tomes el dominio y el control de todo y de mi vida, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo y no sean palabras mías, Señor. Sé tú hablando a los corazones de mis hermanos y mi vida, Señor, lo que tú nos tienes para el día de hoy. Te dejo esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Gracias le doy al Señor. Bueno, pueden ir buscando sus Biblias. Soy parte de la serie que partieron los varones, ¿cierto? Con el libro de Gálatas. Hoy finalizamos con el libro el capítulo 6, perdón. Mientras lo buscan, voy a tomar unos minutitos para agradecer al Señor todo lo bueno que ha sido, todo lo bueno que Él es, ¿cierto? Y que incluso la fecha de repente en este momento es como estacional, ya como uno que de repente empieza a sentir un cansancio adicional, como que uno está viendo la fecha, el trabajo, que no llegan las vacaciones, que se viene la Navidad, ¿no? Es una locura y todo en general está todo confundido. Uno va a andar en la calle, el comercio, que andan para allá, para acá, entonces se nota en el ambiente, pero en especial de repente es como un cansancio adicional, ¿cierto? Es verdad, lo ha costado. Así que, pero en medio de todo Dios es bueno. ¿Saben que mientras siguen buscando Gálatas, ¿cierto? 6:1. Hoy día, yo me tocó, estaba en Talcahuano, después me moví a la sucursal de Concepción, en donde trabajo en una empresa de aquí de la zona. No voy a nombrar el lugar para no hacer publicidad, pero si quieren pan de Pascua me dicen. Y resulta que, ¿saben qué? Iba llegando, me bajo en O'Higgins. Me bajé en los tribunales, caminé por la avenida O'Higgins hasta Aníbal Pinto para llegar al local de San Martín. Y de repente cuando voy llegando a la plaza veo a esta gente compungida, había un fervor ahí, unos para allá, otros para acá, andaba una persona con este libro, andaba para allá, una locura para acá, resulta que la gente deme a mí y otros por acá y chuta, yo voy pasando y me dice, toma esto gratis. ¿Ya? ¿Y de qué se trata? No, tómalo, porque resulta que es el libro de la propuesta de la Constitución, me dijo. No, pero llévalo, si es gratis y todo, y la gente, no, yo lo quiero y todo. Pero lo que me mostraba Dios un poco, primero, era la actitud del hombre, andaba repartiendo con gran energía el libro por todo. Pero en otro, era también las personas. Cómo lo querían recibir y cómo estaba la necesidad en los corazones de querer llevarse este libro, viendo una posibilidad y una ventana que aquí puede estar la solución a muchos de sus problemas. Pero podía entender también cómo Dios me molestaba a mí, cómo de repente pasamos de largo por este libro. Lo pasamos y de aquí es donde está la solución a todos nuestros problemas. Aquí es donde está lo que se viene, de dónde venimos a dónde vamos. ¿Tiene dudas? Pregúntelo aquí. ¿Está gozoso con el Señor? También, búsquelo, ore, va a encontrar de todo en la Biblia, así que si tenemos la oportunidad, hágalo, mis queridos hermanos. También agradezco a mis queridos hermanos y profesoras del instituto. Yo el día de hoy que tenía clases, el enemigo se levantó fuertemente, esa es la verdad las cosas, para yo poder estar el día de hoy, tenía otros problemas en mi trabajo, ha sido una semana bien compleja, sobre todo el día de hoy parece que fue peor. Pero resulta que yo le comunico a la profe, le digo, profesora, sabe que yo el próximo jueves no voy a poder estar en clase porque resulta que, le explico, soy parte de una serie de predicaciones y me toca y yo quiero estar ahí. Y resulta que tuvieron un noble gesto mis queridos compañeros y profesoras y corrieron la clase, la hicimos el día de ayer, todos corrieron su agenda el día de ayer, Dios lo permitió para que yo pudiera estar aquí con completa tranquilidad. Así que no me perdí la clase y estoy cumpliendo con esto, así que grande es el Señor. Amén. La imagen dice, Dios no puede ser burlado. Este es un extracto, está dentro del mismo versículo, ¿cierto? Está dentro del mismo capítulo, perdón, lo vamos a ver, pero me gustó y me llamó la atención el texto. Dios no puede ser burlado. Amén. Así que hasta este momento, y tomé el mismo librito para anotar algunas cosas, hemos cantado que Él pagó el precio, libertad, y que su vida nos escatimó por nosotros, mis queridos hermanos. Ese es Dios. Ese es Dios. Y ese Dios no puede ser burlado. Hasta aquí hemos visto algunas cosas. Hemos visto una carta con un llamado de atención. El primer capítulo, ¿cierto? ¿Se recuerdan cómo comienza la carta?
Lo vimos hace 5 semanas atrás, ¿no? ¿Sí? Materia pasada, materia olvidada. Comienza indicándole ahí Pablo, prácticamente de inmediato entra su molestia, ¿cierto? Hemos visto que fue un saludo muy corto en comparación quizá a otras epístolas, pero va de inmediato al grano y le dice, ¿cómo es posible que se olviden tan rápido de Cristo? Estoy parafraseando lo que han aprendido. Y es verdad, mis queridos hermanos, hasta el día de hoy eso sucede. Lo veía, por ejemplo, porque tomando este mismo ejemplo de la Constitución, de la propuesta, yo he visto, por ejemplo, en mi trabajo como sé que hay algunas personas que son cristianas y realmente su fe está acá en vez de la palabra. Entonces, vemos cómo la palabra se cumple. Vemos cómo todos los versículos aquellos, ¿cierto?, que nos dice que su palabra es viva, es realmente cierto. Imagínense que este libro se escribió a 50 años más o menos después de Cristo, o sea, estamos hablando de que hace como 1970 años alguien estuvo, ¿cierto?, escribiendo esta carta, pero hoy día es vigente, hermano. Y la va a leer en un mes más y va a seguir vigente. Y la va a leer hasta antes de la venida del Señor y va a seguir vigente. Se cumple porque es vida. Hemos visto una carta, ¿cierto?, que nos llamó la atención. Un pueblo que desvió la mirada a lo enseñado a través de Pablo. Algunos contenidos que ya hemos pasado en los primeros 5 capítulos. El pacto de Dios con Abraham, el propósito de la ley, exhortación contra volver a la esclavitud, estar firme en la libertad, que ese es el propósito de esta carta. Hace un contraste bien grande, mis queridos hermanos, de qué significa haber conocido al Señor, pero de no desviar la mirada, ¿cierto? Buscar, poner nuestros ojos en otros dioses, y hacia dónde vamos, no nos va a llevar a nada más que esclavitud. Venía para acá, como le digo, dentro de todo lo que me ha pasado el día de hoy, me encontré con personas de una secta que son cercanos, y resulta que me dice, ¿quieres conocer de Jesús? Y yo le muestro la Biblia y le dije, lo conozco. Y voy para allá, le dije, tengo cita con él a las 8. Me dice, pero nosotros somos representantes de él. ¿Te acompañamos? Perfecto, le dije yo, vamos. Y veníamos caminando para acá, veníamos con mi hijo, y venía con andan de 2. Y venía con las 2 personas, una a cada lado. Y me dice, no, y te quiero regalar este libro. Un libro negrito con tapas doradas. Le dije, no. ¿Sabes qué? No vamos a llegar a acuerdo. Porque yo tengo mi convicción. Yo sé en quién creo. Y de hecho, si quieres, le dije yo, traía la Biblia en la mano. Si quieres, yo te hablo de mi Dios. Me dijo, pero te sigo acompañando. Le dije, perfecto, tengo que predicar. Y te quedas, me dijo, nos vemos. Y se devolvió con Dios. Me acompañó hasta allá, hasta la esquinita, me vino a dejar. No me vine solo. Me vine con mi hijo y de 2 buenas espaldas. Estar firme, ¿cierto?, en la libertad. Y el último capítulo, ¿cierto?, que veíamos las obras de la carne y los frutos del Espíritu. En resumen, hasta aquí hemos visto la libertad espiritual para todo el mundo y para todos los tiempos, a quienes aceptan al Señor. Dejémoslo claro. Y anda. Vamos a leer Gálatas del versículo 1 al 10. Lo vamos a leer completo y después vamos a ir viendo algunas cositas de esta parte. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo de respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a ver un poquito el primer versículo.
porque es un versículo, pero es muy poderoso. Tiene mucho contenido y prácticamente aquí podría estar toda la predicación de esta noche. Vamos a ver hasta dónde nos permite llegar el Señor. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, porque vamos a separar en 3 partes este versículo. ¿A qué hace referencia Pablo? Y miren, voy a leer lo que dice una versión con un lenguaje más sencillo. Dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ¿qué sucede primero en esta parte? Pablo, ¿a quién le está hablando? Pablo, más que hablar a los que están afuera, le está hablando justamente a los que están adentro, así como estamos ahora. De la misma manera nos habla el Señor. Si alguno de nosotros está dominado por un pecado, qué importante es ser sincero con el Señor. Partamos de ahí, mis queridos hermanos. Si llegamos a este lugar, lo primero que Dios le pide a usted es sinceridad. Porque analizaba, por ejemplo, el pecado. Yo decía: Señor, pero ¿cómo puedo graficar lo que tú nos quieres hablar? Y llegaba justamente a lo que es el adulterio. Tenemos en esa imagen, cierto, que cuando una persona es descubierta en adulterio, es la consecuencia de. Pero si yo me voy devolviendo más atrás, el adulterio no fue en el acto mismo, sino que comenzó en el pensamiento de una persona. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Primero, ¿qué es el pecado? Partamos que no solo es la infracción a la ley, sino el rechazo a la voluntad de Dios, el vivir a espaldas de Dios, la disposición mental que lleva el pecador a hacer la propia voluntad en oposición a la de Dios. Entonces se da cuenta que el Señor muchas veces pasa que a lo mejor llegamos a este lugar y tenemos quizás algo en nuestro corazón. Solo usted lo sabe. Y no le vamos a pedir que levante la mano para que nos cuente qué es lo que lo está dominando. No. Porque usted tiene que ser sincero con el Señor. Hábleselo a Él. Si está siendo dominado, si está siendo tentado, si tiene algo con lo que está luchando en su corazón que lo lleva a pecar, dígaselo al Señor. Dígalo al Señor. Porque también eso trabaja, veíamos el otro día con el varón, es algo muy similar, pero trabaja como el cáncer, mis queridos hermanos. Ingresa sigiloso, no sabemos, está actuando en su corazón, y mientras eso esté en su vida, va a empezar a podrir su corazón. Si usted no lo saca, va a empezar a ganar espacio, y quien sale de su vida es el Espíritu Santo. Por lo tanto, es necesario que sea sincero con el Señor. ¿Tiene algún pecado? Órele al Señor. ¿Necesita ayuda en oración? Mire a su alrededor, y lo vamos a ver aquí. Mira a su alrededor. ¿Está combatiendo quizás con algún vicio? Presénteselo al Señor, pero sáquelo de su vida. Y la única forma en que usted pueda trabajar esa área de su vida es siendo sincero con el Señor. Quiero partir en esta parte del versículo, porque Pablo, como les digo, le está hablando a los que están dentro de la iglesia, aquellos que conocen del Señor, a quienes que se congregaban, aquellos que llegaban a un lugar a escuchar palabras. Pero sin embargo, hemos visto en los 5 capítulos anteriores que había malas conductas. Algunos, claro, venían a adorar, pero sin embargo colocaban su confianza en otros dioses. Y eso de repente también nos pasa a nosotros. De repente no confiamos ciegamente en el Señor y nos desesperamos, pero Dios nos dice: tranquilo, obra, que yo estoy aquí. Entonces tenemos esa primera parte. Quédese con ser sincero con el Señor si usted está sufriendo o está atado con algún pecado. Pero este versículo continúa indicando: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Nuevamente,
Pablo, guiado por el Señor, ¿a quién le está hablando? A los de dentro, a los que están acá. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo le está indicando a las personas, ¿acaso si alguien cae? ¿Qué es lo que vamos a decir? Ah, no ve, no me decía yo. No, si era cosa de mirarlo cuando llegó, si el pastor, era cosa de tiempo, yo tenía un ojo, no me falla. No, mis queridos hermanos, esas actitudes no es la que quiere el Señor. Nosotros no estamos aquí para juzgar. Y por eso era tan necesario hacer primero esta indicación para entender la segunda. Por lo tanto, si usted está luchando, entienda que los hermanos que están a su lado están para ayudarle, y eso es lo que le manda el Señor en esta noche. Somos todos un solo cuerpo y de esa manera actuamos. Es lo mismo, por ejemplo, que mencionaba nuestro pastor en un video, ¿cierto?, que envió sobre el estudio de este lunes. Hacía más o menos la misma analogía, mis queridos hermanos. Haga un ejercicio. Me lo dio el Señor, pero yo no lo hice. Tengo que ser sincero. Llega a su casa, se saca los zapatos, vaya a su pieza y en el camino usted elija, esto es la elección. Péguese en el bordecito con el marco de la puerta o con la cama, lo que sea un poquito más blando. Se va a dar cuenta que le va a doler hasta el pelo. De la misma manera, nosotros somos un cuerpo, todos somos miembros, tenemos distintas funciones, pero estamos articulados por un mismo espíritu. Por lo tanto, el dolor del hermano, lo que esté pasando, también es nuestra responsabilidad. Por eso le puse ahí, entonces, ¿de quién es la responsabilidad de restaurar a alguien caído? ¿Es solo del pastor? ¿Es solo de la pastora? Hay muchas formas, mis queridos hermanos, en las que usted puede ayudar. No solamente, y siempre cuando hablamos de ayuda, me indicaba el Señor, me mostraba, siempre cuando hablamos de ayuda, de repente lo llevamos netamente a temas económicos. No, que no, yo no puedo ayudar porque no tengo plata. No se trata de eso. No se trata de eso. No sabe cuánto ayuda preguntarle simplemente a una persona, ¿cómo está? No sabe cuánto ayuda. ¿Tienes problemas? No me digas. Yo necesito oración. Yo te ayudo a orar. Y esto lo viví en el trabajo en estos días porque, ¿sabe? Me entregaron un área nueva de la empresa y resulta que después de un año en que la persona estaba trabajando, yo me reúno con esa persona y lo primero que hago, el primer día, después de una reunión que duró una hora, me quedo y dije, ¿me puedo quedar contigo 5 minutos? Sí, ningún problema. Dije, ¿cómo estás? Y a esa persona se le llenaron sus ojos de lágrimas y me dice, ¿sabes qué? Llevo un año trabajando acá y nadie se había acercado a preguntarme cómo estoy, cómo me siento. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener como congregación, mis queridos hermanos, los unos con los otros. Ya vamos entendiendo que es nuestro trabajo, por eso les decía que si usted se pega, le va a doler, pero lo va a cuidar. Le va a poner hielo, se va a poner, ¿cierto? Se va a estirar en la cama, va a tomar antiinflamatorio, va a estar ahí. A lo mejor no va a hacer ningún esfuerzo para que el dolor pase más rápido. No lo sé. Pero de esa manera es como nosotros también como congregación debemos cuidar los unos de los otros, con dominio propio, con mansedumbre. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta noche. No nos está diciendo, alguien cayó, oye, pero ¿cómo se te ocurre? No. Porque si Dios decide darle una oportunidad a esa persona, ni usted ni yo somos quien para juzgarle. Porque Dios está viendo lo que nosotros no vemos. Y cuando nosotros ayudamos a restaurar a otro, es cuando realmente demostramos que el amor de Dios gobierna entre todos nosotros. Ahí se manifiesta el Señor. Cuando una persona recibe la restauración es cuando ve que realmente es Dios que le está hablando. Que es realmente Dios que está detrás de esa persona. Porque lo que el Señor nos está diciendo en este momento, que así como una madre levanta a su hijo cuando se cae, ¿cierto? Cuerpo en tierra. 2, 3 años cuando recién están caminando, sobre todo cuando corren con todas las ganas, pero llegan al suelo, siempre. Y mayormente de cabeza. ¿Y cuál madre, cierto, levanta a su hijo y le empieza a limpiar su ropa? Y le dice, tranquilo, nada va a pasar. Nada pasó, tranquilo, le empieza a limpiar su ropa, ¿cierto? Lo limpia con cariño, con ternura. Y el niño sigue llorando, ¿cierto? Porque tiene su mano a lo mejor ramillada. ¿Y qué es lo que hace una madre? Le da un beso en la mano y ese niño deja de llorar al instante porque siente el amor y confía en su madre
Imagínense el poder que tiene el Señor para restaurar a cada uno de nosotros y a aquellos que han caído. De esa manera en la que hay que restaurar a alguien. Y de esa manera, aquellos que están firmes en la oración es como tienen que actuar con aquellos que están más débiles, mis queridos hermanos. Porque este va a ser un ciclo de siempre actuar. Y por eso veíamos y leíamos más adelante, y lo vamos a ver, que nos indicaba que la única forma de poder hacer esto es entendiendo que no somos nada. Y además, hay algo más en este versículo, antes de seguir avanzando, que dice: considérate a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Además tenemos una advertencia de cómo yo debo tratar. Simplemente debo tratar como quiero que me traten. Y debo tratar como el Señor me trata a mí. Imagínense mi vida, mis queridos hermanos. El Jonathan de hace 4 años atrás, créanme que estaba muy lejos de poder estar un día joven predicando en este lugar. Menos ser estudiante de teología. Y si Dios me ha bendecido en lo personal, ha bendecido mi familia, me ha dado la oportunidad de salir de donde estaba embarrado, perdido completamente en un desierto, sin norte, a estar aquí, ¿qué me da facultad a mí para juzgar a otro? Y si alguien cae, porque eso, ahí es donde vamos, porque Pablo está hablando de las personas que están acá, de los que se congregan habitualmente, de aquellos varones que están orando a las 5:30 de la mañana, de las damas que se congregan en la semana, y así cada uno de los que está acá, de alguien que esté recién convertido en el Señor. Está hablando de aquellos que a lo mejor se convierten al Señor, estaban luchando con un vicio, tienen una recaída, pero si Dios le da la oportunidad, dice la palabra que si 7 veces caen y Él le da la oportunidad, ¿cuántas veces lo va a levantar? Dice que lo va a levantar 6 y la 7ª apedrearlo. No. Así que, ¿cómo debemos ayudar a un cristiano en su restauración? Con amor, dominio propio, con ternura y humildad. Como leíamos donde dice, considérate a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Es algo tan sencillo como que no tenemos inmunidad contra la tentación y el pecado. Nadie de nosotros está libre, mis queridos hermanos. Por lo tanto, es por eso que soy tan insistente en indicarles que debemos trabajar como cuerpo y debemos entenderlo así, de que todos somos necesarios y es nuestra responsabilidad, como les decía, es nuestra responsabilidad como congregación el cuidarnos los unos con los otros, y si alguien cayó, cuidarlo también y ayudarlo para que se levante. Esa es nuestra obligación. Gálatas, versículo 2. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Trabajo en equipo, nos menciona Pablo. Cuando hablamos de carga, estamos hablando de dificultades, los trabajos y problemas que cada miembro padece, fracasos, tentaciones, pruebas, infortunios, entre otros, por nombrar algunos. Como les decía, ¿por qué debe ser así? ¿Por qué debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros? Porque debemos manifestar el amor del Señor. Como les decía, hay distintas formas de poder actuar, y una de ellas, por ejemplo, puede ser algo tan sencillo como demostrar simplemente su amor por el hermano. Tan sencillo como les decía, preguntar cómo está, una llamada, un ofrecimiento de oración, una guía, un versículo. Esa es la forma también que nos pide que actuemos el Señor, que demostremos su amor, que fluya entre cada uno de nosotros. Amén. Así que, como les decía, ¿por qué? De esta manera el amor se manifiesta. Como lo dice en Juan 13, amaos unos a otros como yo os amado. Versículo 3.
Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Lo que nos hace ayudadores, humildes, amables contra otros, es reconocer que no somos nada y necesitamos de los demás. Esa es la única forma en la que vamos a poder actuar genuinamente como nos pide el Señor, entendiendo que no somos nada y que no estamos por sobre otra persona. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse a sí mismo y no en otro. En Romanos 12:3 dice: el árbol se conoce por sus frutos y el creyente por sus buenas obras. Si usted, voy a cambiar, si yo me creo alguien superior a otra persona que está en esta congregación, del hecho a lo mejor de jactarme porque a lo mejor estoy estudiando, no he entendido el Evangelio. Es porque no he entendido nada de lo que realmente es el Señor. Porque imagínense que siendo Dios, Él se hizo carne. Llegó hasta la cruz. Lo cantamos nosotros recién. Él pagó el precio por nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Qué nos hace estar por arriba de alguien? Y por mucho que lo hablemos y que suene cliché y lo leamos en la palabra, créanme que estas actitudes pasan. Por eso el llamado de Pablo era a examinarse desde adentro, en cómo estoy actuando. ¿Realmente represento que está Cristo en mi vida? El otro día veíamos con los varones, ¿cierto? Algunas cositas y veíamos, por ejemplo, lo que significaba ser enojón. Realmente con esas actitudes demostramos que el Espíritu Santo está en su plenitud en nuestros corazones. Seguimos, versículo 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Si vemos, aparece 2 veces las palabras cargas, pero no hay que confundirlas. No voy a entrar mucho en detalle, pero en la traducción tienen distintas connotaciones. ¿Ya? En la primera, claro, hablaba de la carga, ¿cierto? Que yo debo ayudar a mi hermano a llevar, a indicarle que se está pasando por una pena, por una angustia, por un mal momento. Vamos, sigamos adelante, hermano, yo te ayudo a orar. Vamos a la iglesia, busquemos del Señor, leamos en conjunto la Biblia, no sé, invitarlo al culto, insistir, no soltarlo. En ese ámbito las cargas. Cuando hablamos en el versículo 5 de cada uno llevará sus cargas, estamos hablando que cada uno llevará la carga de su responsabilidad al tribunal de Cristo. A eso estamos haciendo mención en este versículo. Usted será el responsable, solo usted el responsable de sus propias actitudes, sus formas, sus pecados y toda su vida delante del Señor. Eso ténganlo en consideración. Por eso tenemos que hacer esta distinción, para que lo entendamos bien. Uno era, ¿cierto?, ayudarnos a nuestro hermano, y el segundo es entender que nosotros somos los únicos responsables delante del Señor de nuestra propia vida. Amén. Por eso dice avanzamos al versículo 6, dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Este ya es un mensaje para la iglesia, de cierta manera con una connotación de cierta ayuda pastoral, porque lo que hace mención es que los creyentes son responsables del sustento de sus maestros cristianos, no solo las cosas materiales, sino también con oración. Nosotros debemos, ¿cierto?, como congregación estar sustentando en este caso a nuestros líderes, a nuestros pastores, ya debemos estar ahí sustentándolos como lo hemos hecho, con oración, estar constantemente, porque así como ellos están arriba, también necesitan de nosotros. Y necesitan, ¿cierto?, que seamos un pilar, un apoyo para ellos, que podamos dar confianza, que podamos trabajar en conjunto y que ellos se sientan fortalecidos a través de nosotros. Amén. Continuamos, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si usted está dominado por un pecado,
sabe que está ese pecado en su vida. De cierta manera a lo mejor hasta disfruta de ese pecado. Por más que se oculte, ¿cierto?, del siervo, ¿Dios no se va a enterar? ¿Acaso Dios no lo va a ver? Por eso le digo que es tan importante que salgamos de esa condición, que salgamos de esa situación, que seamos sinceros con el Señor, porque los únicos que estamos haciendo nos estamos atrapando nosotros mismos y simplemente le damos terreno al Señor. Entendamos también que lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Amén. Y lo dice claramente el versículo. Si usted siembra para la carne, y a lo mejor no solamente estamos hablando de pecados, sino también en sus finanzas y un sinfín de cosas, segará para la carne. Si yo simplemente siembro para mí en la carne, me doy, no sé, me gasto mi dinero todo, después en un tiempo más voy a estar sembrando deudas, cuentas y voy a estar complicado. Pero sin embargo, el llamado es a sembrar para el Espíritu. Siempre es necesario entender hacia dónde debemos ir. Lo digo personalmente porque es con conocimiento de causa. Por mucho tiempo, como les decían, en mi norte no estuvo el Señor. Yo lo seguía respetando, sabía que le decían, no, si Dios existe, pero no estaba en mi norte. Y fue tan drástico el cambio cuando simplemente levanté la mirada para saber dónde hay que ir, y eso nos permite avanzar fuerte y derecho, mis queridos hermanos. Ahí usted empieza a entender otras cosas. Por eso la invitación es que siempre nuestra mirada esté hacia arriba y haga todo lo posible por sembrar lo máximo posible para su espíritu. Amén. Versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí hay un principio bastante bueno, lo anoté porque lo dejé como un lema de vida incluso. No se desaliente. No se desaliente. Si usted lleva mucho tiempo trabajando, obrando y ve que está pasando el tiempo y todavía no ve cosecha, no se desaliente. No se desaliente. Siga paciente. ¿Por qué? No se cosecha trigo y al día siguiente ¿cierto? O sea, no se siembra hoy día y se cosecha mañana. Eso no funciona así. Usted puede decir, mucha hermano, yo no sé, ya a las 12 del día le ayudé a una señora a cruzar el semáforo y sabe que son las 9:30 de la noche y el Señor todavía no me responde nada. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? No. Siembre y avance, siembre y avance, siembre y avance. Sea paciente porque la cosecha llegará, hermano. Y no lo retribuya a cosas físicas en esta vida. Si lo importante es llegar a la salvación de Cristo, poder estar un día con Él, ese debería ser nuestro máximo anhelo. Debería ser la cosecha que todos anhelemos. Un día estábamos estudiando con los varones en Santiago y veíamos, no sé si se acuerdan mis hermanos varones, pero la palta, el palto, ¿cuánto se demoraba en promedio en dar un fruto? Llegaba hasta 10 años. 10 años. Y veíamos el ejercicio que el agricultor, ¿cierto?, dejó el palto, empieza el proceso, día tras día, lo regaba, lo cuidaba, y pasaba la temporada, y pasaba un año, y pasaba el año nuevo, y se daba el abrazo, y seguía, y todos los días seguía, cuidando el palto, y tocaba otro cumpleaños, y tocaba otro año nuevo, y ahí seguía el hombre, ahí, cuidando la siembra, y nuevamente llegaron los hijos, y seguía lo mismo, y ahí estaba, seguía el palto, y lo seguía cuidando, lo seguía, ¿cierto?, confiado en que en algún momento daría el fruto. Sus hijos crecieron a lo mejor. Y ahí el hombre seguía cuidándola siempre, ¿cierto? Lo veíamos con los varones. Y podían pasar años. Pero todo su tiempo llega la cosecha. Amén. No se desespere. Amén. No pierda la confianza en el Señor. No desvíe su mirada. Porque eso pasa. Usted está orando, ¿cierto?, por algo en particular y ve que pasa el tiempo. No es que el Señor se olvidó, sino que lo que el Señor le está pidiendo quizá en ese momento es que siga firme en oración,
que siga ahí. Ahí muchas veces las bendiciones se pierden porque dice, me voy. Y ahí estaba, 5 minutos más con su rodilla. A lo mejor eran 5 minutos más. Pero no perdamos la confianza en el Señor. Acuérdense que veíamos que Pablo le decía a los corintios, ¿cierto?, que él estaba preocupado, pero no desesperado, ¿cierto?, que él había caído, pero jamás derrotado. Y versículo 10, así que, según tengamos oportunidad y hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Quise colocar este principio: haz todo el bien que puedas, de todas las maneras que puedas, a todas las personas que puedas, todo el tiempo que puedas. Está atento, pastor. Así que, ¿qué mejor explicación? Hacer el bien a todos. Si alguien le paga mal, haga el bien. Si alguien le dice algo, haga el bien. Si tiene mucha raya, muérdase la lengua, pero siga haciendo el bien. Siga haciendo el bien. No responda con lo mismo. Demuestre el amor del Señor. Salga, respire, eso lo tiene permitido. Dese una media vuelta, tome aire y después a esa persona haga el bien. Así que continuamos. Versículo 11, ya para ir terminando y no extenderme mucho. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. No sé si ustedes lo sabían, mis queridos hermanos, pero Pablo, por ejemplo, sus cartas le escribió amanuense, ¿cierto? Una especie de secretario para los que a lo mejor no lo entienden. Entonces él iba dictando sus cartas, ¿cierto? Y la persona le iba escribiendo, tal cual se la dictaron. Esa era la regla. O sea, en realidad un amanuense no podía colocar de su cosecha, o sea, Pablo, ¿sabes que cambiamos la letra? No. Iba escribiendo. Pero imagínense la desesperación y lo que Pablo le quería hablar a este pueblo, ¿cierto? Y a esta iglesia que estaba en la región de Galacia, ¿cierto? Porque se había desviado, porque aquellos con los que él había compartido 1 año y medio, 2 años, ¿cierto?, enseñándole, estaban abriendo sus mentes, ¿cierto?, a otras doctrinas, a falsos maestros. Y aquí nos queda graficado, por ejemplo, lo que Pablo estaba sintiendo en ese momento. Porque él se presume que tenía un problema a la vista. De hecho, en este mismo libro, en los capítulos anteriores, él dice: ¿dónde está el pueblo que cuando me recibió se hubiese sacado los ojos por dármelos? Y él está diciendo, en pocas palabras: oye, soy yo el que le escribe, soy yo el que le está diciendo estas palabras. Y lo mismo le dice el Señor: soy yo el que te está hablando a ti, a tu corazón. Amén. Así que para terminar vamos a leer hasta de largo al 17. Dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a estas reglas, paz y misericordia sea a ellos y al Dios de Israel. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. Aquí hay 2 cosas relevantes, porque cierto, Pablo primero contrapone la ley con la fe, para indicar simplemente que ni lo uno vale algo, ¿cierto?, ni lo otro, porque ese era el conflicto. Y si lo vemos y usted analiza las cartas, se dará cuenta que constantemente Pablo estaba luchando en distintas iglesias con lo mismo, que él venía, ¿cierto?, a presentar el evangelio por gracia, y habían personas, falsos maestros, que llegaban ahí, incluso se introducían en la iglesia. Ahí lo va a leer en varios capítulos cuando lea, dese cuenta de
de esa situación que se introducían y empezaban, no, y es que Pablo no es de los 12, por lo tanto su enseñanza no corresponde, lo que ustedes tienen que hacer es seguir la ley, y ahí empezaba este conflicto interno, y aquellos cristianos que estaban recién convertidos, mientras estaban dudosos, chuta, a lo mejor es verdad, entonces mejor hago la ley, digo que confío en el Señor por fe, pero también hago la ley para uno por otro lado ahí agradar al Señor. Y ese era el conflicto que estaba ocurriendo constantemente. Pero sin embargo, Pablo en esta ocasión sella todo eso, simplemente indicando que el Evangelio es transformacional. Transformacional. Si usted lleva tiempo en los caminos del Señor y encuentra que no ha cambiado, no es responsabilidad de Dios. Es su responsabilidad que no ha abierto las puertas de su corazón a Cristo. No ha dejado que el Espíritu Santo actúe en su vida. Porque la palabra lo dice, el Evangelio es transformacional, mis queridos hermanos. Debe haber un cambio. Cuando nuestro corazón está dispuesto para el Señor, hay un cambio sí o sí. Para bien, para el Señor. Jamás va a ser para mal. Va a ser para el Señor. Por lo tanto, debemos entender eso, que si aceptamos al Señor, debemos ser una nueva criatura. Miren, me voy a permitir una licencia. No sé si lo ven de atrás, pero a lo mejor ven una mancha. Aquí están los nombres de mis hijos, de mi esposa. En el momento cuando estaba en esto, era el momento en que quizás lo estaba disfrutando, lo estaba bien. Y a lo mejor dentro de todos los que están acá, quien me va a entender todo eso, quizás va a ser mi misma esposa. Porque era simbólico, habíamos terminado un proceso. Imagínense para dónde me había ido. Habíamos terminado un proceso y ya lo sellamos y me hizo un tatuaje. Varios, no solo uno. De hecho tengo más en el brazo. Y yo después, con el tiempo, cuando llegué a este lugar, yo le pregunté al Señor, ¿por qué me había permitido llegar a ese punto? ¿Por qué me permitió que me desviara tanto? Dice el Señor, porque me fui a un desierto absoluto, y como les digo, porque dejé entrar al pecado, porque no fui sincero con el Señor, porque empecé a sacar al Espíritu Santo, a ese que había conocido en la adolescencia, del cual me bauticé, después tuve la oportunidad de predicar, no solo aquí en la iglesia, sino que hasta en congresos, mis queridos hermanos. Y me fui a otro lado, me fui al desierto, y me fui con mi familia. Llegué solo, acá tuve familia, y me fui con mi familia al desierto. Y llegó un momento que en pleno desierto también me desvié de mi familia. Y estaba solo, cuando miré alrededor no los vi. Y ahí sentí el dolor. Ahí sentí el dolor porque en ese momento veía y decía, chuta, mis hijos quedaron atrás. Y los miraba y no estaban. ¿Dónde están? No lo sé. Y mi responsabilidad, los dejé pasando hambre. Los dejé pasando frío a lo mejor. No estaba ahí para que en medio de ese proceso aún sea el sustento de ellos. Y ahí en toda esa vuelta fue cuando llegó a esto. Y hoy, sin embargo, están como una cicatriz de donde vengo, de donde estuve. Y si bien levanto mis manos el día de hoy con completa libertad, cuando miro no desaparece. Pero sin embargo, cuando miro a dónde debo ir, es parte del paisaje, hermanos. Amén, gloria a Dios. Y todo eso queda atrás. Amén. Y todo eso ya fue. Porque el Evangelio es transformacional, mis queridos hermanos. Y si Dios ha dado una nueva oportunidad, nosotros no somos nadie. Como les digo, en mi mismo caso, yo no soy nadie para estar por sobre otra persona. Así que, como dice y termina Pablo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén.
Así que le invito primero que el coro me pueda acompañar. Mientras tanto, hermanos, póngase en pie. Y sabe que mientras se pone en pie, quiero que vean, hagamos un ejercicio. Mire a su alrededor. Mire a su alrededor. Dé una mirada panorámica a su alrededor. Primero que nada, no estamos solos. No estamos solos. Así que lo que vamos a hacer en este momento, como lo indica su palabra, usted va a ubicar a una persona y va a orar por su hermano. Nosotros no sabemos qué pueda estar pasando, nosotros no sabemos qué puede estar